Muy buenas tardes. Buenas tardes. Damos la bienvenida a Adriana María Cortés Jiménez, a quien le agradecemos el que esté participando en estas entrevistas para la conformación del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y Gracias. como hemos ya compartido anticipadamente, la dinámica es que los diputados formulemos algunas preguntas, le pediremos las anote y al final de haberlas formulado nos conteste ellas en el sentido que usted así lo considere. Muchas gracias. Con ello empezamos otorgándole la voz al diputado David Alejandro Landeros. Muchas gracias. Buenas tardes, Adriana María Cortés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a cuestionarle mi pregunta. ¿De qué forma considera que el Consejo Consultivo debe vincularse con el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato? ¿Cuál sería la forma de cómo manejaran la situación en la que van a afrontar para el bienestar de todos los guanajuatenses? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la forma que usted considera más adecuada para vincularse con la Procuraduría de los Derechos Humanos? Ahora tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Trejo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bienvenida, Adriana, a esta tu casa, la casa de todos los guanajuatenses. Buenas tardes. Veo que tienes varias acciones en beneficio de personas desprotegidas. ¿Y cuál es el motivo que por el cual te gustaría ser parte de este Consejo Consultivo, aun cuando es honorífico? ¿Cuál sería tu aportación en caso de ser miembro de este Consejo Consultivo en el tema, de acuerdo a tu experiencia de derechos humanos? Y, por último, ¿tendrías esa disposición y tiempo para dedicarle a este Consejo Consultivo? Serían las preguntas que yo te haría. Gracias, diputado. Le pedimos al diputado Rigoberto Paredes Villagómez formule sus preguntas. Gracias, Adriana, bienvenida. Gracias. Dos preguntas. ¿Cuál es el sentir actual de la sociedad respecto al trabajo de la Procuraduría? ¿Le parece que la Procuraduría es una institución presente o protagonista en la vida social de Guanajuato? Gracias. Gracias, diputado. Adriana, a mí me gustaría preguntarle, en esta vasta experiencia que hemos revisado en su currículum, en donde ha estado atendiendo desde diferentes ámbitos, no solamente los grupos vulnerables, sino también con mucha focalización en los niños. Mi pregunta sería muy clara en esta experiencia que usted ha tenido y es ¿cuál sería el diagnóstico en el contexto del Estado de Guanajuato hacia los derechos humanos y cómo, de ser miembro de este Consejo Consultivo, influiría usted para acompañar a la Procuraduría en ese sentido? Si fuera tan amable. Muchas gracias. Bien, bueno, pues yo creo que el vínculo concreto que debemos tener con la Procuraduría de Derechos Humanos es abrir un poco más el conocimiento de los mismos. Creo que todavía en el estado de Guanajuato nos falta, como ciudadanos hablo en general, ¿sí? Realmente un conocimiento más profundo del trabajo, de la instancia, del cómo. Entonces creo que el vincular va a ser una forma de cómo ir creando más aliados en los diferentes sectores, que yo lo veo sumamente importante. Sí, creo que todavía el tema de derechos humanos a veces es, no quiero decir la palabra no comprendido, sino no bien entendido en su realidad y en la fortaleza que debe de tener para todo ciudadano.
Entonces yo sí creo que el vincular tendríamos que buscar esquemas nuevos, más comprensibles, más entendibles y sobre todo calculando que tenemos una población muy grande en nuestro estado de Guanajuato de población juvenil, ¿sí? Y que no están tan inmersos en este tema, cómo poder insertarlos más para poder ampliar más este conocimiento y poder ampliar una vinculación con el tema de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eso para mí se me hace de suma importancia, cómo poder integrar más a este sector tan importante de nuestro estado. Darles mayores elementos, cómo poderlo hacer. Algo que yo también veo muy importante es en el tema académico, cómo poder cada vez más hablar de este tema en las universidades, en el sector académico. Yo veo que todavía hace falta un poquito el poderlo insertar con mayor claridad para poder hacer una ampliación de este programa tan importante que es. Sí. Pues ¿cuál es mi gusto por formar parte de un consejo consultivo? Pues yo desde mi creación profesional, desde muy joven, lo he hecho en las cuestiones sociales. Definitivamente me he dedicado a esto, no hice otra cosa en mi vida y lo sigo haciendo. Y creo que todavía un futuro, si Dios me lo permite, seguiré haciéndolo. Y de alguna manera ha sido de conocimiento muy práctico. Me ha tocado abrir, son 9 asociaciones civiles las que me ha tocado abrir desde su creación, diseño, la configuración del mismo, el cómo poder hacer las investigaciones sociales para la toma de decisiones. Yo no me considero una persona que pueda decir, ni quiero alardear, ni mucho menos que tengo un conocimiento muy a fondo académico y quiero ser muy honesta en esto, pero sí mucho vivencial. Por ejemplo, a la hora de abrir cualquiera de las asociaciones civiles que me tocó abrir, primero yo en vivencia lo hice muy a fondo cuando abrimos el albergue infantil de Irapuato, pues cómo íbamos a tomar la decisión de abrir un albergue para niños de calle si no conoces realmente la vida de los niños, ¿no? Entonces, pues yo salía en la noche, en la madrugada, veía dónde estaban los niños, de qué manera los prostituían, cómo los invitaban a formar parte en aquel entonces, no tanto del tema de venta de drogas, sino de otro tipo de acciones que se hacía con los niños y las niñas, desgraciadamente, y ahí fue donde se iba tomando el tema de discapacidad igualmente, cómo hacer la práctica de saber usar una silla de ruedas, de saber montar, de saber ver la altura de los lugares. Me considero también una persona activista en varias de las actividades de este tipo. Por ejemplo, el hecho de que todavía tenemos edificios en nuestro estado de Guanajuato que hoy día todavía no están adecuados para el tema de discapacidad, pues eso es un hecho, ¿no? No sabemos cómo presentarlos, se siguen autorizando todavía ciertos edificios, estructuras nuevas, sin tener todavía consideraciones para las personas con discapacidad. De repente yo todavía entro a un restaurante y ves que la puerta no abre hacia afuera, está abierta hacia adentro cuando vas a entrar con una silla de ruedas. Cosas muy vivenciales, muy claras de lo que la gente vive en sí. Por ejemplo, si tú eres una persona ciega y tú tienes donde están las tomas de luz, las tomas de luz de todas las calles, una persona con bastón, tú tienes que hacer la prueba para saber qué pasa, cómo te vas a descalabrar con eso, porque tú vas pegado a la pared y tu altura llega a donde están las tomas de luz. O sea, muchas cosas de ese tipo. El tema de género, un tema que yo he estado muy metida en muchos aspectos también, y el tema de migración, que es una de mis pasiones de vida, el tema de migración. Y creo que el tema de migración es un tema toral en nuestro estado de Guanajuato. No hay un solo sector que no lo tenga, no hay una sola influencia donde no esté el tema migratorio. Y sin embargo sigue siendo un tema que no está tan puesto en la mesa con el valor que debe de tenerlo todavía en nuestro estado de Guanajuato. El tema migratorio para mí es uno de los centros de mi vida hoy día. Y el tema de desarrollo local. Yo tengo 15 años trabajando exclusivamente en zonas rurales, zonas muy poco atendidas por sociedad civil. Normalmente quienes nos dedicamos a eso estamos muy inmersos en la ciudad, pero muy poco salimos a zona rural. Entonces yo puedo considerarme una persona que conozco muy bien qué está sucediendo en las zonas rurales, cómo es el concepto de vida de las personas, qué necesitan, cómo llegar a ellas, en fin, ¿no? Entonces, pues esto es mi vida. ¿Qué puedo decirle? Mi vida es sociedad civil y seguiré en esto.
Entonces, ¿y cuál es el sentir de la sociedad civil respecto a una institución como es la Procuraduría en protagonismo? Pues yo vuelvo a insistir, y con todo respeto, que creo que es una de las cosas que se tiene que trabajar mucho más a fondo, con más libertad, con más apertura, con más conocimiento y más con una forma de más facilidad del acceso a saber los derechos humanos, ¿no? Todos deberíamos, yo digo y siempre he insistido que ya no debería de haber en nuestro estado de Guanajuato un solo egresado de ninguna carrera, de ninguna universidad, sí que no haya conocido algo en tema de derechos humanos. Y todavía no es algo que esté tan puesto en la mesa. Debería de estar algo como sea algo para certificarte ya y salir como un egresado de la universidad. Debería de haber una práctica muy clara en tema de derechos humanos, porque pues lo que está pasando ahorita es un tema en muchos aspectos en derechos humanos que no sabemos cómo tratarlos y no se les está dando a nuestros jóvenes en el Estado todavía los elementos para saberlo afrontar. En este caso, sí. ¿Cuáles son los diagnósticos en el contexto de derechos humanos? Yo sí creo que nos faltan también diagnósticos y es un reto muy grande que a mí me gustaría muchísimo que pudiéramos trabajar más. Por ejemplo, hay datos muy delicados en nuestro Guanajuato que no se hablan. Por ejemplo, el tema de trata de blancas infantil, un tema muy sensible, muy fuerte, poco hablado, no conocido, se sabe, no se afronta. Ese tipo de diagnósticos sí debemos de invertir más en Guanajuato. Si no invertimos más en este tipo de diagnósticos en derechos humanos, sobre todo hablando de la niñez y de un tema tan delicado como es la trata de blancas, yo sí creo que vamos a estar heredando futuras generaciones más complejas de las que estamos teniendo hoy día. Hoy día podemos ver niños de 8 o 10 años vendiendo drogas en primarias, cosa que no veíamos antes, y no hay todavía una acción directa para poderlo hacer. Entonces yo sí creo que hay tipos de diagnósticos en derechos humanos que se podría trabajar, invertir, enfocar con mayor claridad e insistencia, y que cualquier ciudadano pudiéramos accesar y sentirlo tan propio que nos ayudara y nos invitara a formar parte de esto. Pues es lo que yo podría aportar. Pues Adriana, te agradecemos muchísimo tu participación en estas entrevistas. Muchas gracias. A través de la Secretaría General del Congreso del Estado estaremos en contacto contigo para darte los resultados de estas mismas entrevistas. Mientras tanto, nuevamente muchas gracias, No, pues y gracias. muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Con permiso. Hasta luego. Gracias.